Y hoy en Spanish Colombiano voy a mostrarte los malos hábitos que no ayudan a que mejores tu español. Si lo que estás buscando es hablar más fluido y mejorar tus habilidades en conversación, recuerda que puedes inscribirte gratuitamente a mi club de conversación, donde podrás hablar conmigo español y con otras personas a través de una videollamada. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que sigas mejorando tu español. Ahora sí, empecemos. Cuando tenía 14 años, yo estaba en el colegio y solíamos tener las tardes libres los viernes. Nosotros estudiábamos de lunes a viernes, pero de lunes a jueves simplemente estudiábamos desde las 7:30 hasta las 5 de la tarde, mientras que los viernes teníamos la tarde libre. Yo solía tomar el bus para irme del colegio a mi casa y un día uno de mis mejores amigos, Daniel, me dijo: Jorge, ¿por qué no nos vamos caminando para la casa? Era una caminada de 3 kilómetros, más o menos 40 minutos. Y yo le dije: Daniel, pero puede ser peligroso. Hay lugares peligrosos. Y él me dijo: tranquilo, que vamos con Juan David. Juan David era un chico de grado 11, que es el grado más alto en el colegio en Colombia. Y él dijo que si íbamos con Juan David ya éramos 3 y era más seguro. Yo le dije: Daniel, pues sí, vamos. Empezamos a caminar y tomamos la avenida Santander. Esta caminada es una caminada plana. Uno se va por la avenida Santander, luego coge la glorieta de San Rafael, llega al barrio La Sultana y allá vivía Daniel y Juan David, mientras que yo vivía en otro barrio más adelante, pero era más cerca, en el Cerro de Oro. El punto es que yo conocí a Juan David y era una persona amable, chistosa, hablábamos de fútbol, hablábamos de música y empezamos a caminar ese viernes. Empezamos a caminar y de repente íbamos pasando por el lado de una chaza. Una chaza o carrito de dulces es ese lugar donde tú puedes comprar bombones, barriletes, chicles. Eso es una chaza o carrito de dulces. Paramos en ese carrito de dulces y Juan David le dijo a Daniel: ¿vamos a comprar extra? Y Daniel dijo: sí, compremos uno. Luego Juan David me preguntó: Jorge, ¿vas a comprar extra? Y yo le dije: ¿qué es extra? Él me dijo: cigarrillo extra. Yo le dije: yo no fumo. Y él me dijo: tranquilo, yo le enseño. Y Daniel dijo: sí, hágale, Jorge, hágale, que eso es fácil. Y yo pues ahí sentí esa presión social y pues uno de mis mejores amigos diciendo que sí, que tranquilo, que fumáramos. Yo le dije: listo, compremos pues los cigarrillos. Juan David, como era el mayor, él compró los cigarrillos, los compramos menudeados, es decir, solo un cigarrillo, no la caja completa. Eso se llama cigarrillo menudeado. Y nos lo metimos al bolsillo y seguimos caminando. Como teníamos el uniforme del colegio, no podíamos fumar en la calle. Entonces guardamos el cigarrillo y seguimos caminando para la casa. Cuando llegamos a la parte de la Sultana, había un lote vacío. Y en ese lote vacío, Daniel y Juan David dijeron: aquí podemos fumar. Fuimos a ese lote, Juan David sacó los cigarrillos y eran unos cigarrillos
de canela. Me acuerdo que era un cigarrillo de canela, cigarrillo negro, y la marca era Extra. Ellos lo utilizaban de canela ya que el olor no era tan fuerte y nuestros papás no se darían cuenta que nosotros estábamos fumando. El punto es que paramos en este lote. Era un lote vacío donde no habían apartamentos, habían matorrales y árboles grandes, los cuales nos cubrían de otras personas. Prendimos el cigarrillo. Primero Juan David fumó, después se lo pasó a David, luego me lo pasaron a mí. Cuando yo fumé, me ahogué y empecé a toser porque me ahogué con el humo del cigarrillo. Juan David luego me dijo, usted lo que tiene es que llevarse el cigarrillo a los pulmones. Yo lo hice otra vez y esta vez no me ahogué. Y así fue donde empecé este vicio de fumar. Y así comenzó esta rutina. Nosotros todos los viernes, después de ir al colegio, salíamos del colegio y nos íbamos caminando para la casa. Y en el camino comprábamos cigarrillos para fumar. Todos los viernes lo hacíamos. Y en esa época el costo del bus era de 300 pesos y el cigarrillo valía 100 pesos. Entonces comprábamos el cigarrillo y nos ahorrábamos 200 pesos. Así transcurrió, yo le pongo que 6 meses, yo fumando, todos los viernes fumando con ellos, hasta que un día estaba con mi amigo Felipe. Y Felipe me llamó y me dijo, Jorge, ¿adivina qué? Hay escuela de fútbol este semestre. Y escuela de fútbol es donde nos enseñan a jugar fútbol, el cual es un deporte muy popular en Colombia. Yo le dije, ¡ay, qué bien! ¿Y cuándo es? Él me dijo, es gratis y es todos los viernes por la tarde. Y después de que vayamos a la escuela de fútbol, podemos ir a mi casa a comer. Yo le dije a Felipe, ¡ay, qué bueno! Yo estoy interesado. Yo le aviso. Y ahí fue donde me puse a pensar si seguir yéndome caminando para la casa y fumar con estos amigos para estar en la onda, o irme con mi otro amigo Felipe y aprender a jugar fútbol. Finalmente yo lo que decidí fue, ¿saben qué? A mí me gusta más el fútbol, voy a aprender algo nuevo, voy a hacer deporte y me gusta, que es lo más importante. El viernes siguiente, Daniel me dijo, vamos a ir a fumar. Yo le dije, no, porque voy a escuela de fútbol. Y Daniel dijo, ok, listo, que le vaya bien. Y ahí fue donde terminó esa rutina de fumar cigarrillo, porque la reemplacé con la rutina de jugar fútbol. Era gratis, estaba con uno de mis mejores amigos, aprendíamos a jugar fútbol y después de la escuela de fútbol nos íbamos a su casa a comer arroz chino. Era el fin de semana perfecto. Y desde eso nunca volví a fumar cigarrillo. Cada vez que veo un cigarrillo me da asco. Nunca lo volví a hacer. Y lo que les quiero decir con esto es que eso mismo pasa con el español y con aprender un idioma. Uno debe identificar esos malos hábitos. En mi caso, el malo hábito era fumar. En el caso de aprender español, puedes identificar cuáles son los malos hábitos que no te dejan aprender español. Por ejemplo, un mal hábito puede ser ver películas en español,
pero con subtítulos en inglés. Ese es un mal hábito. Debes hacerlo con subtítulos en español. Lo segundo que debes hacer es identificar las malas compañías. En este caso, mi mala compañía era Daniel y Juan David, porque ellos me invitaban a fumar. Y en el caso de aprender español, si quieres mejorar tu español, debes identificar esas personas que no te ayudan a mejorar. Por ejemplo, si estás en inmersión, es decir, si estás viviendo en Colombia para aprender español, yo sé que es muy bueno cuando te encuentras otras personas de tu país. Eso me pasó a mí. Cuando vine aquí a Australia a aprender inglés, me encontraba con colombianos y muy buena gente, muy buenos amigos, pero tuve que parar la amistad porque con ellos simplemente hablaba español. Solamente hablaba español todo el día. Y lo que hice fue rodearme de más personas nativos que hablaran inglés. Por eso debes identificar esas personas que no te ayudan a mejorar tu inglés, o a mejorar tu español, o a mejorar el lenguaje que estás aprendiendo, y cambiarlas por esas personas que realmente te ayudan. Y finalmente, debes reemplazar esos malos hábitos que no te ayudan a mejorar tu español. En el caso mío, ¿qué fue lo que yo hice para reemplazar el mal hábito de fumar cigarrillo? Yo reemplacé ese mal hábito por algo que me gustaba. Lo reemplacé por escuela de fútbol. Fue fácil para mí porque era algo que me gustaba, era con otro de mis mejores amigos y era fútbol, algo que es una de mis mayores pasiones. Si quieres mejorar tu español, debes reemplazar esos malos hábitos que no te dejan avanzar. Por ejemplo, si no te gusta leer libros y cada vez que empiezas a leer un libro en español, paras y empiezas a hacer otra cosa, puedes reemplazar ese hábito con audiolibros, por ejemplo. O si te gusta escuchar música, pero realmente no lees las letras o no aprendes lo que dicen los artistas, simplemente escuchas la música, lo que puedes hacer es empezar a escuchar podcasts con transcripciones. Y lo que quiero decir es que a veces estás haciendo cosas simplemente por la obligación de aprender. Lo que debes hacer es reemplazar lo que no te gusta y empezar a hacer las cosas que te gustan y que son buenos hábitos para ti. Lo importante es que identifiques los malos hábitos que no te dejan mejorar tu español y los reemplaces por buenos hábitos. Esta historia que te conté acerca de cómo empecé a fumar y cómo dejé de fumar me hizo acordar de la historia de cuando casi me ahogo. Si estás interesado en escuchar esta historia, ve a este video donde te cuento todo lo que pasó. Dale clic aquí.